Bendiciones, amados hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite reunirnos en su nombre. Siempre es un honor y una bendición servir al pueblo de Dios y podernos reunir todos juntos en armonía, porque la palabra dice que ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Hemos estado introduciéndonos por un largo tiempo, escudriñando sobre lo que es todo el don profético, el ministerio profético, y hemos visto muchas aristas o muchos puntos de vista importantes relacionados con este tema. En esta oportunidad no será la excepción, continuaremos hablando y veremos sobre cómo juzgar la profecía y algunas cosas importantes que hemos de tomar en cuenta con respecto al desempeño de este regalo que Dios le da a sus hijos. Y bueno, para entrar en materia, saben que siempre se le pregunta al Señor qué palabra quieres introductoria que se comparta con los hermanos. Y bueno, de acuerdo a lo que el Señor nos ha estado hablando para esta temporada, viene la motivación de rescatar la palabra escucha, escuchar la voz de Dios. Le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que ellos tomen el control de esta reunión, de esta enseñanza hacia el Espíritu Santo, empleándome para su honra y para su gloria y para que cada uno de nosotros tenga atentos su espíritu, sus oídos, no solo físicos, sino también espirituales, para poder escuchar esta palabra oportuna que el Padre Celestial trae para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos. Bendice los hogares de mis hermanos, bendice sus vidas. Gracias, Señor, porque estamos en un mes donde tú nos traes respuestas. Por lo tanto, tú nos estás invitando a escucharte. Ponemos en tus manos diciéndote, háblanos, háblanos. Estamos deseando escuchar cada día más de ti, ser más íntimos contigo, conectarnos con tu corazón. Bendigo cada oyente, cada persona que ha sido fiel y que lleva esta enseñanza y que también la comparte con otros para bendecir al cuerpo de Cristo. Y en medio de todo, el nombre de Jesús se ha puesto en alto. En nombre del Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas y guías. Amén. Y quiero que busquemos en Juan 10, como usted ve ahí, versos 27 y 28. Leeré un par más de versículos, más sin embargo, ahorita empezaremos con este. En Juan 10, 27 y 28 la palabra nos dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué bueno es saber que usted y yo somos capaces de escuchar la voz de Dios, porque somos hijos de Él, porque hemos aceptado la salvación de Jesucristo que ha traído a nuestras vidas. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos ese sello del Espíritu Santo y Él mora en medio nuestro. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos guía a reconocer toda la verdad de Dios y su dirección en nuestras vidas. Muchas veces queremos escuchar las voces de muchos y no necesariamente esas voces van a traer esa palabra oportuna que ocupamos. En algún momento podemos reconocer que podemos escuchar la voz de Dios o la voz del diablo. Podemos escuchar nuestra propia voz o podemos escuchar la voz de otros. Y en esto hacemos también como si fuera una similitud en escuchar la voz, no solo en lo que es timbre particular de voz, porque sabemos que todos como si fuera una huella digital tenemos un timbre de voz particular, sino que aquí quiero que entendamos que estamos hablando sobre ese mensaje, esa idea, esa palabra que viene a nosotros. Juan en las escrituras nos está diciendo que los que son de Cristo oyen su voz y lo reconocen y lo siguen. Así que nosotros tenemos la capacidad de escuchar con precisión la voz de Dios. Y entre más la escuchemos y entre más sensibles seamos a esa voz, vamos a ir madurando también en la fe. Y esto hará que no nos vayamos a ir confundiendo con afirmaciones de cosas o de revelaciones que están alejadas de Dios, sino que
hemos de entender que al escuchar la voz de Dios es porque vivimos una vida de comunión con Él. Y a medida en que usted y yo nos relacionamos más con Cristo, podemos fácilmente reconocerlo, podemos escucharlo y saber qué es lo que Él está diciendo, qué es lo que Él nos está hablando. Reconocemos dentro de la voz de Dios la palabra escrita, o sea, la Biblia, porque es el lugar por excelencia donde podemos escuchar la voz de Dios. A través de la palabra de Él, de la Biblia, somos capaces de aprender sobre el carácter de Dios y cómo se comunica Él con nosotros. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva, activa y útil para cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros venimos a estar frente a la palabra escrita, frente a esa palabra profética escrita, estamos escuchando activamente la voz de Dios. Y la mayoría de las oportunidades nos va a expresar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahí es donde vamos a encontrar la revelación. Y entonces es menester suyo y mío que obedezcamos a lo que Él nos está trayendo, a lo que Él nos está hablando. Algo muy importante es ser sencillos, es ser humildes, es entender que Dios nos impulsa a hacer algo acorde a su voluntad. Nunca una palabra, una voz de Dios va a ir en contra de la Biblia, en contra de la palabra profética escrita. Siempre estará todo accionar, todo pensamiento, toda reacción guiándonos de acuerdo a los preceptos, a los mandamientos, al pensamiento de Dios. Si usted ha dicho, Dios, ¿cómo puedo escucharte? ¿Cuál es la clave para escucharte? Es tener comunión con Dios. Porque si tenemos comunión con Él, cuando leamos la palabra, vamos a entender que Él nos está hablando, nos está direccionando, nos está diciendo algo que requerimos escuchar. Pero también no podemos subestimar o descartar que también Dios puede hablar por medio de otras personas. Puede ser en medio de una conversación, puede ser en medio de un mensaje pastoral, puede ser una palabra de sabiduría que venga por medio de otras personas. Escuchar la voz de Dios puede ayudarnos también a interpretar la Biblia. Escuchar la voz de Dios por medio de estas personas que traen sabiduría nos va a hacer entender esas motivaciones que Dios trae a nuestro corazón. Vamos a estar buscando en Proverbios 27:17 para que veamos lo que nos dice la palabra. Proverbios 27:17 nos dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quiere decir que en las relaciones, cuando Dios permite que nos comuniquemos con otros, Él está trayendo palabra de consejo para formarnos. Por eso no podemos subestimar que por la boca de un tercero, de otra persona, el Señor está trayendo palabra de formación para cada uno de nosotros. En Romanos 10:17 la palabra nos dice también, vamos a buscarlo un momentito, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que muchas veces en medio de las relaciones con otros, estamos escuchando cómo Dios nos está hablando, cómo Él nos está aconsejando, cómo Él nos está direccionando. Y también otra forma de escuchar la voz de Dios es a través de la oración. Esto va a implicar que nosotros acallemos nuestro corazón, acallemos todo ruido que haya interno y externo para que podamos escuchar lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. El ser pacientes es un requisito porque
En ocasiones las personas quieren una respuesta inmediata y puede que Dios diga, me voy a tomar un tiempito para responderte. Y quizás algunos esperan que haya temblores, terremotos, truenos, relámpagos para decir, uy, Dios me habló. Y hoy te decimos, ten presente que Dios puede hacerlo en el silbo apacible, así como lo hizo con Elías cuando le habló y le dijo que qué estaba haciendo ahí en una cueva. Y fue un silbo apacible que vino sobre él, de acuerdo a lo que dice Primera de Reyes 19, verso 11 y 12. Ahora, amados, es importante que busquemos el discernimiento para poder seguir los mandamientos de Dios y poder distinguir entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Vemos el Salmo 119, versículo 125, para encontrar esta palabra que nos está dando una, una referencia de la humildad que debe haber en nosotros. Dice el salmista, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Si cada uno de nosotros conocemos la palabra de Dios, no vamos a confundirnos, no vamos a escuchar otras corrientes, porque aunque alguien hable muy bonito y diga algo muy espectacular o muy interesante, si está alejado de la palabra de Dios, vamos a saber que es solo una motivación, no es palabra de Dios que está trayendo vida, que está trayendo directriz, que está trayendo conocimiento. Por eso es importante que para escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, podamos estar inquiriendo en Él, inquiriendo en la Biblia para saber qué es lo que Él está hablando. Y dentro de escuchar la voz de Dios, hemos de pedirle sabiduría en cualquiera de nuestras situaciones que vayamos enfrentando. La palabra dice que si alguno de nosotros siente que le falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él la dará generosamente, sin menospreciar a nadie. Esto no lo dice Santiago 1:5. Dios, amado, nos da la libertad de tomar decisiones. Mas, sin embargo, Él es fiel para guiarnos en la forma en que debemos seguirle. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra, por medio de su voz, por medio de su pueblo. Hoy le invito a que usted se anime a confiar en el Señor, en que es Él el que le está hablando. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos a medida que practicamos escuchar y pasar tiempo en su palabra. Así podremos reconocer su voz. Dice Isaías 30:21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, sigue. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta palabra. Le motivo para que usted siga inquiriendo en las Escrituras. El Espíritu Santo me motiva en este momento a decir, no subestime sus tiempos devocionales de lectura de la palabra. Hay personas que les gusta mucho leer devocionales, la parte reflexiva, la parte de testimonio, la parte de comentarios, pero subestima lo que son las citas bíblicas en las cuales está arraigada la palabra que se está impartiendo, el conversatorio, las ideas, las sugerencias, la motivación. Nuestra fuente de vida es la palabra de Dios. La palabra es la que aconseja, la palabra es la que redarguye, la palabra es la que exhorta, la que edifica. Así que en ella es que todos nosotros hemos de basarnos y hemos entonces de confiar en que cada vez que más estemos inquiriendo en el Señor, más escucharemos de Él y entenderemos y discerniremos su voz. Volvemos a Juan 27:28, donde dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano.
Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo de enseñanza. Gracias porque tú estás trayendo palabra para cada uno de nosotros. Queremos ejercitarnos. Nos has hablado y nos has dicho que quieres de nosotros para esta temporada tres actividades, tres formas de intimar contigo. Escuchar, observar y esperar. Gracias porque hoy tú nos has hablado sobre escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, que esto quede impregnado en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, que queremos escucharte. Muchas veces hemos orado y hemos clamado, pero no hemos callado. Señor, por favor, que entendamos que tenemos que tener tiempos de silencio para escuchar. Háblanos, háblanos que te queremos escuchar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y bueno, continuando con la enseñanza que venimos hablando sobre todo lo que tiene que ver con la parte profética, con esa participación de la profecía en la actualidad, vamos a entrar hoy a este nuevo punto de revisión que lleva como título Juzgar y discernir las profecías. Hemos venido hablando y la semana anterior, la lección anterior, estuvimos haciendo un estudio de caso sobre la prudencia, la importancia de formarnos, del respeto, del dominio propio, de ser asertivos para entregar la palabra. Y en este momento estaremos hablando entonces de juzgar y discernir las profecías. ¿Y por qué? Porque la mayoría de la palabra profética no la podemos tomar al pie de la letra. Incluso, amados, aunque a veces parezca clara y simple. ¿Por qué? Porque la grandeza de Dios nunca se puede contener en unas pocas palabras expresadas por un ser humano. Y puede que el ser humano, como un vaso que es para el uso del Señor, cometa también errores. Les invito a que busquemos en Primera de Corintios 13:9. Pablo nos escribe, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y también Juan, siendo ya anciano, habló diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Primera de Juan 4:1. Con estas palabras que hemos leído, el Señor nos está motivando, nos está hablando sobre que es importante entonces tomar muy en cuenta qué es lo que se nos está diciendo, qué es la palabra que se está transmitiendo. Porque todas las profecías, independientemente de quién las declare o lo importantes que parezcan, deberán de ser confirmadas bajo 9 pruebas bíblicas. Vamos a verlas a continuación, cuáles serían estas recomendaciones de acuerdo a 1 Corintios 13:9, en la cual les leímos. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, estas 9 pruebas bíblicas nos van a ayudar a poder determinar sobre la veracidad y cómo discernir la palabra profética. Las leo para ustedes. La primera nos dice, la revelación edifica, exhorta y consuela. Bueno, creo que esto más de una vez lo hemos hablado, lo hemos dicho. Es como nuestro parámetro más a mano para testear una prédica, una canción, una sugerencia, un consejo, entre otros. Pregunta 2. ¿Está en consonancia con la palabra de Dios? Cuando escuchamos algo que se nos dice, podemos ver que no está contrario a la palabra de Dios, que realmente está yendo acorde a la palabra de Dios. Por más bonito que suene, por más bonito que sea, por más que nos guste, si no está acorde a la palabra de Dios, no lo podemos aceptar. Número 3. Exalta a Jesucristo. 4. Da buen fruto. Da el carácter del profeta buen fruto. Eso es muy importante, porque hay personas que hablan muy bonito,
pero en su historia de vida, en su testimonio, no pareciera que esas palabras que está dando es porque tenga experiencia de obediencia a Dios o que estén respaldadas por su vida de sujeción a Cristo. Entonces de ahí nos vamos tomando una referencia para poder juzgar y discernir lo que aquella persona, aquella prédica, aquel consejo, aquella canción nos está diciendo. Seguimos con la quinta. Si produce un evento futuro, se cumple. O sea, si está diciendo de algo que va a venir, si predice, perdón, veo que la computadora me lo cambió, un evento futuro se cumple. Bueno, hay que ver porque a veces Dios hace ajustes de cosas, mas sin embargo, la constante será que lo que se dice se va a dar, se va a cumplir. ¿En qué momento? En el tiempo de Dios, pero se ha de manifestar. Siguiente. La palabra profética vuelve a la gente hacia Dios o les aleja de Él. Qué importante entonces tener en cuenta eh, estas pruebas que nos ayudan a discernir esa palabra que estamos escuchando. Siguiente, ¿produce libertad o produce esclavitud? Porque hay personas que lo que más se basan es en estar infundiendo temor, en que haya religiosidad, en que haya el manipular a las personas. Y la palabra misma nos dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Por lo tanto, hemos de estar claros, ¿produce libertad o produce esclavitud esta profecía? Otra pregunta, ¿produce vida o atrae muerte? Porque si la palabra lo que hace es desanimar, es entristecer, es desmotivar, no puede venir del Señor. Y finalmente, el Espíritu Santo da testimonio de que es verdad. Usted y yo hemos dicho, estamos sellados por el Espíritu Santo. Si nosotros estamos consultando la presencia de Dios, si nosotros estamos cerca del Señor, vamos a entender que el Espíritu Santo nos va a hacer sentir. Recordemos que en algún momento lo hemos estudiado. El primer contacto del Espíritu Santo con nosotros es la conciencia. O sea, de una vamos a saber que algo está incómodo, que algo no está bien, que algo hace falta, que algo no concuerda, que algo no calza. Y bueno, ahí es el Señor entonces direccionándonos y diciéndonos, bueno, aquí hay algo que no calza, que no está bien, tienes que tener cuidado. ¿Y por qué esto tan importante? Porque muchas veces las personas le echan la culpa a los demás. Las personas responsabilizan a terceros de sus errores, de sus malas decisiones. ¿Y por qué ha sido? Porque se han dejado llevar por emocionalismos. No estamos en un tiempo de ser emocionalistas, estamos en un tiempo de buscar la presencia de Dios, estamos en un tiempo de vivir realmente una vida de sacrificio. En una prédica que escuchaba un día de estos, el hermano decía, solo la palabra que se está dando en estos tiempos va relacionada a venga Jesucristo que le va a resolver a problemas, venga Jesucristo porque usted va a tener esto, venga Jesucristo. ¿En qué momento caímos en eso? Y realmente yo decía, sí, ¿en qué momento? Porque acepto la muerte de Jesucristo que trae salvación a mi vida. Y al entender la magnitud de la importancia de eso, entonces vivo por Él y para Él. Estoy agradecida, estoy agradecido por lo que Él ha hecho por mí. Qué importante entonces que pongamos barbas en remojo y dejemos de estar pensando en cosas superfluas, dejemos de estar pensando en lo que habla este mundo, lo que usted y yo tenemos derecho y entendamos una vez más lo que el apóstol Pablo ha expresado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Así que estas 9 pruebas bíblicas es necesario tenerlas claras porque Pablo nos está diciendo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y ahora pasamos a algo muy importante y relacionado con estas pruebas bíblicas, estas preguntas que podemos hacer a la palabra que escuchamos. Y entrar entonces ahora a probar la palabra profética. También entendiendo que
ella nos ha de salvaguardar de las malas decisiones. O sea, no debemos ignorar nunca la sabiduría de probar la palabra profética. ¿Por qué? Porque vamos a decirlo de alguna manera que la palabra profética es como un semáforo, es algo que nos dirige en el tránsito de esta vida. Y un ejemplo de esto lo podemos sacar con el apóstol Pablo. El viaje de Pablo a Jerusalén realmente fue como pasar por una serie de semáforos. ¿Por qué? Porque él llegaba a un lugar y luego a otro. Y en algunos momentos la luz que él encontraba era en rojo. ¿Por qué? Porque el Señor, el Espíritu Santo le decía, deténgase, espere. En otros momentos la palabra que se le traía a él era más bien como una luz verde. O sea, continúe, siga, vaya hacia donde le corresponde ir o hacer. O si no, era como una luz roja, donde el Espíritu Santo le decía, espere hasta que otra vez se ponga en verde. Y si nosotros estudiamos y vemos toda la vida de Pablo en esta sección, en la parte cuando él viajó a Jerusalén, nos damos cuenta que el Espíritu le daba testimonio a Pablo y también a los otros creyentes de la palabra que a él hablaba y de la palabra que a él se le profetizaba. Y por eso hemos de entender de la importancia de trabajar todos juntos en armonía, de la importancia de acuerparnos, de coordinarnos para sacar adelante el trabajo que el Señor nos da, de acuerdo a esa palabra profética que Él nos está diciendo. Porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y también nos amparamos en el Señor y nos acuerpamos con nuestros hermanos, vamos a tener más en claro esa toma de decisiones adecuada de acuerdo a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Por esto no significa que yo vaya a hacer lo que otros digan, sino que sabiendo lo que el Espíritu Santo me ha hablado y lo que viene a confirmar por boca de terceros, entonces yo en función de eso es que voy a hablar. Y vamos a ver entonces que probar la palabra profética no solo nos aporta una buena salvaguarda contra las malas decisiones, sino que también es parte del proceso de maduración profética. Y vamos a ver que los profetas, por decirlo así, se arriesgan al salir como una cuerda floja cada vez que profieren una palabra para otros. Mas, sin embargo, el discernimiento colectivo va a proporcionar una red de seguridad para todos. ¿Por qué? Porque el Señor confirma. Puede altamente, muy probablemente, que el Señor nos haya hablado y el Señor confirma por medio de otros hermanos. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos ha ocurrido que hemos tenido un sentir, que hemos escuchado la voz de Dios, que ha venido un pensamiento recurrente a nuestra mente una y otra vez y luego alguien lo verbaliza y usted se queda así y dice, definitivamente es el Espíritu Santo? Y muchas veces solo lo ponemos en cosas que tengan que ver de contexto espiritual, pero deseo que ampliemos el rango y entendamos que en la cotidianidad, en todas las cosas, en si compramos, si vendemos, si viajamos, si visitamos, si nos quedamos en casa, el Espíritu Santo nos está hablando. Él está pronunciándose. Por eso la invitación que Él está haciendo, escuchen, escuchen, observen, esperen. ¿Por qué? Porque o una de dos, o estamos yendo con la tendencia del mundo en que todo sea instantáneo, así como llegan los mensajes de algún, de Instagram o de alguna red social que son instantáneos. Así estamos esperando que sea la voz de Dios, así estamos esperando que las cosas se den en un chasquido de dedos. Pero el Señor nos está diciendo, atentos, escuchen, observen, esperen,
Quiere decir que nosotros tenemos que tener una escucha activa. Él se está pronunciando. Entonces no podemos ir en esa tendencia al mundo de que en impulsividad, porque a mí me pareció, en que me gustó, en que no perdamos el tiempo. Hay gente que su falta de tranquilizarse, de desacelerarse, porque cree que eso es lo mejor, que eso es lo que es ser pro, que eso es lo que se necesita, el vanguardismo. Está dejando a un lado lo que es escuchar la voz de Dios. Y también, por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado si estamos adormecidos, si estamos cabizbajos y estamos cayendo en un sueño, en una latencia continua, en una procrastinación en la cual nada nos despierta, nada nos aviva, nada nos mueve. Hemos de entender que la vida cristiana, que nos da un equilibrio, es el Espíritu Santo. Y por eso nosotros tenemos que tener esas acciones de estar atentos. Y así como el apóstol Pablo estuvo atento a la voz del Señor y entendió cuándo avanzar, cuándo detenerse para esperar, así nosotros tenemos que poner en práctica y entender que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. No podemos estarnos midiendo con los demás. Es preciso que nos midamos con lo que el Señor ha dado de promesas, con la demanda que Él ha traído para cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo nos vamos a dirigir? Eso es lo que corresponde. Es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y dentro de los propósitos del don de profecía, hemos de entender que el Señor, como Padre amoroso, Él quiere animarnos y quiere aconsejarnos. Entonces, vamos a tener eso muy en claro. Les voy a pedir que estemos buscando en Oseas 6. Y veo que el Señor ha estado trayendo para esta temporada esta palabra de Oseas, con la cual todos nos identificamos por el ministerio Oseas 6:3. Entonces, vamos a Oseas 6. Leo para ustedes verso 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Cada nueva generación, amados, en cada nueva generación que surge, que se va dando, el Señor escoge esos profetas para dar palabras frescas para lograr sus propósitos. Y Pablo escribió 3 propósitos principales de la profecía. Vamos a estar buscando en Primera de Corintios 14:3 y es lo que ya hemos dicho anteriormente, pero el Espíritu Santo lo está subrayando, lo está diciendo, ténganlo en claro. Y dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Son 3 cosas que el Señor está trayendo. Y dentro de esto, la edificación se refiere a levantar a las personas en la fe y capacitarlas para que sean más eficientes en el ministerio. Entonces vamos a decir, dentro de los propósitos del don de profecía está la edificación, la cual se refiere levantar a las personas en la fe y capacitarlas para ser más eficientes en el ministerio. Número 2, la exhortación. Esta tiene que ver con la amonestación y motivación para que la gente haga buenas obras. Y es lo mismo que el ánimo. Muchas veces hemos hablado de exhortar y lo vemos solo como algo malo, como un castigo, como un regaño. Y esa no es la finalidad. No solo hemos dicho exhortar, regañar. Exhortar es decirle a alguien,
Mira, esto no está bien, así que tú debes de motivarte a hacer lo bueno, a ser eficaz, a hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y número tres, consolación, la cual significa dar consuelo, aliviar algún tipo de angustia. Hay personas que solo se centran en lo que es motivar, 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 y se les olvida hablar de la exhortación y hablar de la consolación. Cuando nosotros escuchamos palabra, hemos de pesarla con estos tres propósitos del don profético. Y dentro de estos, hemos de tener en claro, por ejemplo, alguien que nuestro hermano James Gold nos dice, aquellos que son animadores proféticos. ¿Quiénes son esos animadores proféticos? Son aquellas personas que traen palabra de consolación. Vamos a buscar Hechos, palabra en Hechos, capítulo 4, verso 36. Y nos dice, al hablar de Bernabé, nos dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a entender entonces que hay gente que son animadores proféticos. ¿Por qué? Porque como Bernabé son hijos de consolación, son personas que edifican la iglesia, son personas que se identifican a este nivel como se identificó este José con sobrenombre Bernabé, en el cual dio lo que tenía por la causa de Cristo y para bendición del cuerpo de Cristo. Usted y yo podemos identificarnos con él y podemos decir que estamos haciendo un trabajo en ese nivel. Las personas que están cerca de nuestra pueden decir que nosotros somos ente que traemos consolación, que traemos exhortación y que traemos edificación. El don profético, amados, usado por el Espíritu Santo, también viene trabajando en lo que es convencer a la gente de pecado. Y al buscar convencerles, es porque se les dice los planes de bien que Dios tiene para cada uno de ellos, porque Él quiere traer bendición. ¿Quiere usted, al igual que este hombre de Dios expresado en hechos, ser un animador profético, ser una persona que traiga palabra de aliento, palabra de ánimo, palabra que diga, mira, esto no está bien, pero lo podemos en el nombre de Jesús tomar las decisiones y cambiar a esto otro? El Señor te restaura, el Señor te levanta, eres importante en el reino de los cielos. Basta ya de estar maltratando el cuerpo de Cristo. Basta ya de estar predicando de una forma como si nosotros no fuéramos parte también de esta humanidad y parte del cuerpo de Cristo. Y la palabra dice que si alguien se duele, nosotros también nos tenemos que doler. ¿Qué pasa con esos aires de superioridad, de creernos mejor que los otros? ¿Estaremos nosotros también entonces en una actitud de sepulcros blanqueados, en la cual nos damos por el pecho creyendo que nosotros somos mejores que otros? Como habla la palabra de lo que era el publicano y el fariseo, que él se creía mejor, como dice la palabra, que osan exhibirse en lugares donde todos sepan que ellos son muy buenos, que ellos oraban muy bonito. ¿Es usted esa persona que necesita ser reconocida porque usted es mejor? Y entonces el que usted sea obediente, el que usted haya hecho las cosas bien, cree que le da derecho a estar maltratando a los demás, a estarlos enjuiciando, a estarlos señalando. Ciertamente estamos hablando que dentro de los propósitos del don de profecía está hablar y exhortar, pero esa exhortación con sazón, con amor, debe llevar una finalidad no de hacer leña del árbol caído, sino de levantar a aquel que ha caído, aquel que está destruido, aquel que está desesperanzado, aquel que está desubicado. ¿Qué pasa con nuestras casas? ¿Qué pasa con nuestras congregaciones? ¿Qué pasa en nuestros matrimonios? Nos creemos nosotros mejores que los demás. Entonces creemos que ese es nuestro caballo de batalla para estarles hablando y estarlos maltratando.
Hemos hecho un alto y hemos pensado que todo lo que hemos conseguido, que todo lo que hemos logrado, que todo lo que hemos crecido, madurado o avanzado ha sido por gracia y por misericordia. Ciertamente nos hemos determinado por algo y vamos en pos de eso, pero eso no nos da derecho a ofender y maltratar a los demás. Importante lo que es el respeto. Qué importante es que entendamos que Dios nos llama a ser animadores proféticos, a ser gente que traiga palabra de bendición, de consolación, de exhortación, para que una persona se vuelva de su mal camino, para que una persona se levante, para que una persona entienda que hizo todo hasta este momento mal, sí, pero es el momento justo cuando Dios le quiere levantar, cuando Dios le quiere restaurar, cuando Dios quiere traer algo diferente. Y ahí es donde nosotros hemos de comprometernos con el cielo. Es como nosotros hemos de entender que la palabra profética que sea ese propósito del don es para dar vida. Y no hemos de estar errados de pensar que la palabra profética es solo para los creyentes o para los no creyentes. La palabra profética funciona para todos, porque todos necesitamos esa convicción y ese convencimiento de nuestro camino hacia la santidad. Porque así como la luz de Dios penetra en los corazones de los no creyentes y de los que buscan, así ha de penetrar en nosotros cada vez más profundo, cada vez más profundo, cada vez más profundo. Y veamos lo que dice la palabra en Juan. Vamos a buscar Juan. Juan 16. San Juan 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es así como el Espíritu Santo, amados, va penetrando en nosotros y va declarando su espíritu, estas palabras que son rema y que pueden que vengan por medio o mediante un profeta para penetrar, para profundizar, para redarguir. Y entonces volvemos a lo que veníamos hablando, exhortar, consolar y edificar. Si hemos dado una palabra y la persona no la ha aceptado, no nos podemos frustrar por eso, pero hemos de tener que quedar claros que nosotros empleamos los tres propósitos del don de profecía. Ya no podemos controlar si esa persona lo aceptó o no lo aceptó. Aquí el punto es, desde que abrimos la boca, desde que comenzamos a hablar, estamos inmersos o fluyendo en el Espíritu de Dios y lo que queremos es traer vida. Por lo tanto, por más fuerte que sea, por más confrontación, por más lo que se diga, yo no voy a maltratar a la persona, no la voy a ofender en su integridad, sino que yo voy a hablar ese espíritu con la palabra que el Espíritu Santo me da para que esa persona entre en convicción de pecado, se arrepienta de él y cambie su vida, cambie la dirección de lo que está haciendo. Ya lo hemos hablado, que la profecía es un don de revelación y también es un don vocal. Y Dios los emplea para instruirnos y para enseñarnos. ¿A quiénes? A todos. Primera de Corintios, vamos a buscar Primera de Corintios. Gloria a Dios por su palabra. Primera de Corintios 14, 31. La palabra dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y también en Nueva Versión Internacional nos dice, así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. Si usted se permite decir, soy un producto terminado, yo ya pasé por eso, yo ya lo viví, yo ya estoy en un nivel,
Tres puntos suspensivos. Yo le pido que por favor se arrepienta de su pecado de soberbia y de orgullo y venga conmigo también y nos postremos delante del Señor y reconozcamos que cuando el Espíritu Santo habla, Él va a emplear las piezas, esos instrumentos que Él desea, que Él quiere y que Él se va a servir de ellos para hablarnos, aunque sea como un burro que hable, un asno, aunque sea lo que sea. Tengamos en claro que ningún único profeta o maestro puede enseñarlo todo. Es necesario el trabajo grupal, es necesario el trabajo de iglesia, es necesario el trabajo en unidad, porque al hacerlo, el trabajo que viene a hacer el Señor con nosotros es aún mejor. De ahí que la palabra en 1 Corintios 14:31 nos está diciendo que los que profeticen pueden hacerlo por turnos para proporcionar, por decirlo así, pedazos de sabiduría y conocimiento. Y cuando ha sido entregada toda esa palabra, cuando ya ha sido abordado eso que el Señor estaba trayendo, el pueblo de Dios se va a ver robustecido, se va a ver más fuerte. Nos importa, queremos hacerlo, queremos estar pendientes. Es algo que el Espíritu Santo hoy nos está planteando. Recuerda que el propósito del don profético es exhortar, consolar y edificar. Recuerda que somos llamados a ser animadores proféticos. Gente que de su palabra, de su boca salga miel, salga dulzura, salga bendición, salga vida. Y si dentro de esto tiene que haber exhortación, esa exhortación tiene que tener la medida correcta para que consuele y edifique y se logre alcanzar el propósito de Dios en las vidas. Y vamos a ver cómo se reciben las palabras proféticas. Bueno, creo que ya esto habíamos hablado un poco, pero vamos a hacer un repaso. Y sabe el Señor porque Él lo está permitiendo así. Cada persona puede recibir palabra profética de diferentes formas. Y aquí vamos a hablar de 4 en particular. Y vamos a ir buscando 1 Corintios, que estamos aquí muy cerquita. 1 Corintios capítulo 2. Y vamos a afirmar con la imagen número 1, mediante proclamaciones no premeditadas. Quiere decir que mientras se está hablando, brota algunos pensamientos, algunas impresiones que son declaradas producto de qué? De que el Espíritu Santo te está poniendo, me está poniendo eso en la boca. Y Él está trayendo esa palabra que en ese momento esa persona necesita. En esta semana, en un conversatorio con una persona, semana anterior, y yo le comencé a hablar de un tema y yo también me impresioné de ver que yo le estaba hablando de ese tema. No son temas como para conversar con todo el mundo, más sin embargo, yo le comencé a hablar y hablar y hablar. Y después de que llevaba cierto tiempo de hablarle, la persona me volvió a ver y me dijo, qué increíble, era lo que yo necesitaba escuchar. Y yo le dije, sabiendo que te iba a ver, había orado y le había dicho al Señor que esta oportunidad de encuentro con esta persona, tú traigas una palabra que sea de provecho de acuerdo a lo que ella está necesitando. 1 Corintios 2:12 y 16 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender porque no se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué lindo saber que nosotros podemos recibir palabra profética en el momento que abrimos la boca, cumpliéndose la palabra que dice, abre tu boca que yo la llenaré. Hay momentos cuando uno ora y se prepara y le dice, Señor, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué vas a poner en mí? ¿Qué voy a hacer? Y aunque hemos buscado el rostro del Señor y hemos preparado bosquejos o hemos escrito algunas ideas, vamos con eso. Ya en el momento que tenemos que hablar, el Señor dice, este es el tema, ve por aquí. Y hay momentos donde el Señor no le dice nada, simplemente uno comienza a hablar y el Señor comienza a revelar. Muchas oportunidades son cosas de las personas, de la vida cotidiana, necesidades, angustias, inquietudes. Estamos hablando de algo que nosotros no entendemos por qué lo estamos diciendo, pero el Espíritu Santo sí te está diciendo, proclama esto, porque es lo que necesita oír esta vida. Número 2, mediante visiones o trances. La profecía no siempre se recibe palabra por palabra. A menudo viene de forma visual. Las visiones son imágenes mentales mediante las que Dios se comunica usando símbolos o instrucciones audibles. Qué bueno cuando nosotros podemos vivir así como en lugares celestiales, o sea de día o sea de noche, estamos viendo esa parte que el Señor nos muestra. ¿Ha tenido usted la experiencia de estar conversando, de estar hablando, estar en silencio y simplemente usted ve algo? Lo ve como un dibujo, lo ve como una silueta, lo ve como una fotografía, lo ve como un video, lo ve como si fuera un holograma o en tercera dimensión. ¿Se ha percatado usted que es su espíritu que está viendo? Y muchas veces la persona dice, no me lo imaginé, quién sabe, me pareció. Quizás haya muchas personas que invierten muchas horas en ayuno, en oración y en lectura de la palabra, pero no están atentas porque su rigurosidad y su cuadradez y su inflexibilidad y su legalismo y su religiosidad no los deja entender que en ese de repente, que en eso tan rápido, el Espíritu Santo mostró algo, te comunicó algo, te enseñó algo. Una de mis oraciones es que cada uno de nosotros esté más sensible al Espíritu de Dios para que podamos estar atentos a esas visiones o trances. Y muy importante, como lo hemos estudiado, pero creo que corresponde aclararlo, no entramos poniendo la mente en blanco, ni haciendo yoga, ni meditación trascendental, ni nada de eso. Menos salirnos del cuerpo, nada de eso es de Dios. Pero si Él no lo provoca, si Él lo trae, si Él no saca, si Él no muestra, entonces entenderemos que es el Espíritu Santo que nos está llevando a ese nivel. Ninguna práctica repetitiva de una respiración, de una frase, de una concentración, va a ser espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios. Son cosas humanas, cosas espirituales, pero los que antagonizan con Dios. Una de ellas la referiremos como nueva era. Incluye muchas cosas. Cuando Dios nos quiere llevar un trance, Él es el que nos mete en eso. No somos nosotros, es que estamos en la presencia de Él, estamos tomados de Él y Él es el que dice, te traslado a un lugar, te muestro una escena, te hablo de algo, dejo que escuches lo que está ocurriendo en otro lugar, etc. Cuando Dios quiso que el discípulo Ananías fuera a Saulo en Damasco, le habló en visión. Y dice Hechos 9, vamos a buscar Hechos capítulo 9,
del 10 al 16 leeré. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así como esto que hemos leído, podemos encontrar muchas visiones proféticas inspiradas. Por ejemplo, recordemos la de Isaías, en Isaías 6:1, donde él dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y cuando hablamos de trance, eh, es importante que entendamos que es un estado visionario en que la conciencia natural y la voluntad de la persona quedan suspendidos y son transcedidos para que Dios pueda comunicar algo importante. Uno de estos lo vemos como ejemplo cuando Pedro estaba a punto de recibir la instrucción de dejar a un lado su formación judía en cuanto a lo que constituía, entre comillas, impureza, e ir a la casa de un centurión gentil. Acuérdense que la palabra dice que Dios le puso en un trance. Eso lo vamos a ver en Hechos 9, pues lo que hemos, permítame un momento, perdón, Hechos 10, del verso 9 en adelante. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón y llegaron a la puerta. Es importante entonces saber que Dios es el que propone ese trance, esa visión. Y también en Apocalipsis 1, del 10 al 11, vamos a buscar un momento Apocalipsis 1, versos 10 al 11, dice la palabra: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El apóstol Pablo recibió todo el libro de Apocalipsis mientras estaba en el Espíritu, o sea, estaba
en un trance inspirado por el Espíritu Santo. El tercero de las formas de recibir las palabras proféticas lo podemos ver mediante sueños. Pueden ser también llamados así o visiones nocturnas. Hay personas que usualmente así es como reciben la información que el Señor les comunica. Vamos a estar buscando números para ver el ejemplo, el respaldo bíblico de esta modalidad de enviar el Señor su palabra. Y vamos a ver números. Un momentito aquí. Números. No sé qué pasa. Vamos a ver. Números 12:6. Y dice aquí que el Señor se comunica mediante sueños proféticos, como Él habló por medio de la nube de humo. Y dice, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. Encontramos entonces aquí ese respaldo bíblico para estar recibiendo información de Dios por medio de sueños. Y también pueden leer Daniel 7 del 1 al 28, donde se habla de los sueños y visiones que tuvo Daniel estando en la cama de él. Y finalmente en Génesis 37, ese sí lo vamos a leer porque es más pequeñito. Yo les dejo ahí la inquietud. Génesis. ¿Qué pasa con mi Biblia? Génesis 37. Un momentito. Génesis 37. Versos 5 al 9. Y dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Josué, por medio de un sueño profético, pudo saber el futuro, donde Dios le estaba comunicando que él iba a ser gobernante y que ante él se postrarían sus hermanos. Y en la actualidad, estos sueños continúan presentándose. En Joel 2:28, la palabra dice, y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aun los siervos y las siervas, y aun sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en estos días. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Y finalmente, otra forma de recibir la palabra profética, el número 4 es mediante visitaciones angelicales. Y aquí vemos el ejemplo de Juan en Apocalipsis 1, del 1 al 2, que dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio a la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Mediante visitaciones angelicales, el Señor puede traer esa palabra de revelación. Dos ejemplos adicionales con respecto a esto podemos ver a Cornelio, ¿verdad? Que es motivado a invitar
a traer a Pablo a su casa, que eso lo estuvimos leyendo ahora previamente en Hechos 10, si usted quiere leer sobre eso del versículo 1 al 7 y también el verso 22. Y también lo podemos ver en Hechos 27, que se lo vamos a buscar un momentito, en Hechos 27. Por cierto, sobre esto se estuvo predicando en el culto presencial del mes de agosto. Hechos 27 del 23 al 26, que dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Nos damos cuenta entonces que un ángel acudió a Pablo, o sea, se le presentó en medio del barco, en medio de la tormenta, para asegurarle que tanto él como todos los que estaban en el barco serían preservados. Y así Pablo transmitió este mensaje a cada uno de los marineros que estaban asustados. Y hasta aquí vamos a compartir por este tiempo la enseñanza. Y damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esto tan desmenuzado, por este cuidado que Él tiene de nosotros, para que aprendamos en el paso a paso lo que Él está trayendo para que nos instruyamos, para que nos edifiquemos, para que no llamemos como que no es de Dios las manifestaciones del Espíritu Santo, porque recordemos que eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando adjudicamos las cosas hechas por Dios, por su Santo Espíritu, y decimos que eso es obra del enemigo. Padre Celestial, gracias, 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 gracias. Tomamos esta palabra, la escuchamos, la vamos a observar, vamos a esperar en ti. La confirmas, Señor, y tú nos afianzas para crecer. Gracias por tu amor, porque realmente es profundo, es grande, es inmenso. Cuando inquirimos en ti, cuando estudiamos tu palabra, realmente, Señor, somos fortalecidos. Nuestro entendimiento, Señor, crece y también en el espíritu, en el carácter de hijos de Dios, crecemos. Honra, gloria y poder sean a ti. Bendigo a mis hermanos, sus familias, sus trabajos, los dones, talentos, ministerios, todo lo que has entregado, todo sea para tu honra y para tu gloria. Declaramos tu cobertura sobre nosotros y síguenos hablando. Estamos atentos para escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Que pasen muy bien. Se les ama mucho y creo que nos falta un par más de lecciones sobre este tema. Gloria a Dios porque nos ha permitido abordarlo puntualmente y desmenuzadamente. Les abrazo a la distancia. El Señor está con ustedes.